serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos. Señor, bendice también el tiempo aquí con la predicación. Señor, te pido que tú me des sabiduría para ser simplemente un mensajero de tu palabra, para que seas tú hablando por medio de mí, Señor, que tú dispongas nuestro corazón para recibir tu palabra y sobre todo, Señor, para entenderla y ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier cosa que pueda estorbar, el concentrarnos en tu voz y, Señor, danos sabiduría para ver cómo podemos poner en práctica las cosas que vamos leyendo. Gracias, porque de verdad que es un tremendo privilegio, Señor, el tener tu palabra, tener la revelación del Dios del universo en un libro. Señor, no hay palabras para describir el privilegio que supone poder conocerte por medio de estas páginas. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como dice Isaac, la verdad es que es un privilegio el estar aquí. No es cómodo, para mí no será sencillo nunca. Me preguntaba mi mujer hace un momento si estaba nervioso y digo, bueno, pues mejor que al principio, pero la verdad que nunca se sube uno aquí tranquilo, porque todo privilegio conlleva una responsabilidad y es grande. Pero bueno, la verdad es que feliz de poder estar aquí compartiendo la palabra, así que aprovecho para saludaros a los que no he saludado antes, saludar también a los que están siguiendo este culto por internet y a los que verán este mensaje más adelante a través del canal de YouTube, pues transmitir un saludo. El mensaje de esta mañana he querido titularlo Iguales ante Dios. Y quiero que me acompañéis al texto que está en Efesios 2, del 11 al 18. Dice así: Por tanto, recordad, gentiles de nacimiento, que en ese entonces estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a vosotros que antes estabais lejos, Dios os ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Este no es el pasaje de hoy, no es el pasaje de la predicación de hoy, pero tiene mucho que ver con él. Por eso he querido leer lo que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios como introducción a la historia de hoy. Por supuesto, vamos a seguir con nuestras predicaciones positivas del libro de Hechos, y hoy vamos a ver en el capítulo 10 la historia conocida de Pedro y Cornelio. En los tiempos en los que se escribió el Nuevo Testamento, las barreras religiosas y culturales eran muy marcadas, muy rígidas. Y para que la Iglesia no se quedara como un pequeño grupo dentro del judaísmo, era necesario atravesar esas barreras. Hemos visto ya en predicaciones anteriores de este libro de Hechos que la barrera que separaba a los judíos de los samaritanos había sido traspasada gracias al ministerio de Felipe, de Pedro y de Juan, llevándole el Evangelio y cosechando numerosos convertidos. Pero si la barrera cultural y religiosa entre los judíos y los samaritanos era importante, no era nada comparada con la barrera que separaba a los judíos de los gentiles. El rechazo que los judíos tenían hacia los samaritanos era insignificante comparado con la aversión que tenían hacia los gentiles. Y de entre todos los gentiles, los que despertaban un mayor y más profundo desprecio eran los romanos, el símbolo de la ocupación y de la opresión hacia el pueblo judío en aquella época. Antes de que el Evangelio pudiera llegar a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, como Jesús dijo en Mateo 28, era necesario derribar esa última barrera que separaba a los judíos de los gentiles. Ya tuvimos un pequeño adelanto de esto cuando vimos en el capítulo 8 de Hechos la historia de Felipe y del etíope, ¿recordáis? Hoy vamos a ver cómo en la soberanía de Dios había llegado el momento de reconciliar a judíos y a gentiles dentro de la Iglesia, como decía el apóstol Pablo a los Efesios en el texto que he leído al principio. En la historia de hoy tenemos a Cornelio, un símbolo del pueblo romano, un militar de alto rango. Y tenemos a Pedro, un judío de pura cepa, el líder de los apóstoles y de la iglesia cristiana que acababa de nacer. Aparentemente, a priori, no existía nada en absoluto que estos hombres pudieran tener en común para que pudieran tener ni la más mínima relación amistosa entre ellos. Sin embargo, una vez más vamos a ver el poder y la soberanía de Dios en acción, cumpliendo sus planes y utilizando para ello a siervos obedientes.
Y el patrón, la secuencia de sucesos que llevan a cabo la salvación de Cornelio, presenta un patrón muy parecido al que vimos cuando Felipe le predicó el Evangelio al etíope y este creyó. Vamos a ver el mensaje dividido en 6 puntos distintos. En primer lugar, la preparación soberana de Dios. Luego, la obediencia. Después, presentación del Evangelio. Luego, la manifestación del poder de Dios. Luego, la confesión y, por último, la comunión. Y no os preocupéis cuando vayamos por la mitad, porque los últimos puntos son bastante más cortos que los primeros. Hoy no vais a ver aquí letras extrañas, porque la traducción la tiene la familia ucraniana, la tiene en papel, toda traducida, así que hoy vamos a tener todo aquí en español. Vamos a ver en primer lugar la preparación, en los versículos del 1 al 20, y la vamos a ver por separado. El apóstol Pedro fue quien predicó el día de Pentecostés y a la multitud en el pórtico de Salomón. También fue Pedro quien predicó valientemente ante el concilio, y la conversión de los samaritanos también tuvo mucho que ver con él. Pero para que él diera un paso tan drástico como abrir el Evangelio a los gentiles, y especialmente a los romanos, hacía falta una preparación especial por parte de Dios. Pedro ya había superado muchos prejuicios con los que se había criado y había aceptado a los samaritanos como hermanos en Cristo. También, como dice el capítulo 10, se hospedaba en casa de Simón, un curtidor cuyo oficio era despreciado por cualquier judío devoto. Pero aceptar a los gentiles en la iglesia como iguales ante el Señor iba mucho más allá. Esto era algo totalmente diferente. Las estrictas leyes judías no tenían nada que ver con las leyes de los gentiles. A los judíos no los recibían en casas gentiles, ni ellos recibían a los gentiles en sus propias casas. Un judío que volvía de viaje y volvía a Israel desde una nación gentil, se quitaba hasta las sandalias porque no quería ni el polvo que se le pegaba a la suela, procedente de una nación pagana. Los judíos no compraban ni consumían alimentos preparados por gentiles, y si los utensilios de cocina eran comprados a un gentil, antes de usarlos tenían que pasar por un proceso de purificación. En definitiva, a los gentiles se les consideraba inmundos. Su mera presencia era deshonrosa, despreciable. Así que, sabiendo lo que los judíos sentían hacia los gentiles, podemos entender que para que pasara lo que hoy vamos a ver entre Pedro y Cornelio, hacía falta la intervención sobrenatural de Dios. Ambos tuvieron una visión por separado que los preparó para su encuentro. Así que vamos a ver la preparación de Cornelio en los versículos del 1 al 8. Hechos 10, versículos del 1 al 8, dice así. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: «Cornelio». «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. «Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda», le contesta el ángel. «Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar». Después de que se fuera el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Le explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Cornelio vivía en Cesarea, y Cesarea era una ciudad importante situada en la costa, como a unos 50 kilómetros al norte de Jope. Recientemente se había construido en esta ciudad un teatro, un anfiteatro, una pista de carreras, un palacio, un magnífico puerto. Así que era una ciudad floreciente. Griegos y romanos representaban la mayoría de su población, y aunque los judíos no eran allí mayoría, sí eran influyentes y poderosos. Cesarea era también la capital de la provincia romana de Judea, y en ella se encontraba la residencia de su procurador. Y allí había una gran cantidad de tropas romanas, y entre ellos estaba Cornelio, un centurión. Y ahora un poco de matemáticas. Una legión romana estaba formada por 6.000 soldados. Y a su vez estaba dividida en grupos de 600. Un centurión comandaba a 100 de esos hombres. Así que en una legión romana había ¿cuántos centuriones? 60 centuriones. Y a los centuriones, se les consideraba la columna vertebral del ejército romano. Así que Cornelio tenía un rango importante, era una persona distinguida, reconocida. Pero más allá de ser un soldado, Cornelio, dice el texto, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios cada día. El suyo, el corazón de Cornelio, era un corazón que buscaba a Dios.
como el del etíope eunuco, no sé si recordáis. Cornelio había conocido la religión judía y se hizo devoto del Dios de los judíos, viviendo fiel a la revelación que tenía. Seguramente asistía a los servicios religiosos de la sinagoga los sábados. Seguramente también cumplía las normas judías con respecto a la alimentación. Era generoso con los pobres y oraba a las horas establecidas por las costumbres judías. Y Dios estaba a punto de revelarse a él de una forma mucho más amplia. Como vimos en el pasaje de Felipe y el etíope, Dios siempre responde al corazón que busca. Dios siempre responde al corazón que le busca de forma sincera. Cornelio temía a Dios. El Señor de alguna manera había tocado su corazón para que dejara su antigua religión pagana y adorara a Dios. Y aunque no se había convertido en un prosélito, es decir, en un judío de manera oficial, pasando por el rito de la circuncisión, Cornelio tenía fe en Dios, conocía los escritos de los profetas, conocía el Antiguo Testamento y él también esperaba la venida del Mesías. Y en respuesta a su búsqueda sincera, Dios se reveló a él. El centurión tuvo una visión a las 3 de la tarde, a la hora más importante de la oración de los judíos, en la que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: «Cornelio». Seguramente Cornelio estaba orando en el momento en el que Dios responde por medio de un mensajero del cielo, de un ángel. Mirándole fijamente y con mucho miedo, Cornelio le contesta: «¿Qué quieres, Señor?». Es completamente comprensible que Cornelio se asustara. Seguro que él había visto cosas terribles en todos sus años como soldado. Seguro que había estado en numerosas batallas y había experimentado cosas espantosas, pero nunca nada como la aparición de un ángel. Él estaba completamente seguro de que eso era algo sobrenatural, algo extraordinario. El ángel tranquilizó a Cornelio diciéndole que Dios había tenido en cuenta sus limosnas y sus oraciones. Dios conocía el corazón de Cornelio y su amor por él. Él sabía que era un hombre devoto, con una fe sincera y que lo adoraba con lo mejor de su entendimiento. Pero a pesar de la sinceridad de Cornelio y de la devoción sincera de él hacia Dios, él no podía ser salvo. No podía ser salvo sin una correcta comprensión del Evangelio de Jesucristo. Como Pedro predicó en un sermón anterior, en Hechos 4:12, Pedro dijo: «En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre en quien a través del cual podamos ser salvos, sino el de Jesucristo». Dios estaba preparando a Cornelio para proporcionarle ese conocimiento que necesitaba, y el ángel le dio instrucciones para que mandara a buscar, a llamar a Pedro. La reacción del centurión fue inmediata. En cuanto el ángel desapareció, él obedeció y llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado que dice el texto que también era devoto como él. Y después de haberles contado su experiencia y lo que le había pasado, los mandó a buscar a Pedro. Los 2 sirvientes y el soldado, a pesar de lo extraordinario que Cornelio le había dicho, que había experimentado, ellos creyeron también, creyeron que esto había pasado así, porque ellos también eran devotos, creían que Dios es poderoso para poder manifestarse, para poder llevar un mensaje a través de un ángel. Y no sé si lo habéis pensado alguna vez cuando habéis pasado por este texto, o si se os ha venido a la cabeza ahora, pero a mí no deja de resultarme curioso que aunque el ángel era totalmente capaz de entregar a Cornelio el mensaje del Evangelio directamente, le dice que haga venir a Pedro para que sea él quien lo haga. ¿No os resulta curioso? Es que Dios ha decidido obrar por medio de instrumentos humanos, y eso es maravilloso. Poder ser instrumento en sus manos para que el Dios del universo lleve a cabo sus perfectos planes es un tremendo privilegio. Por eso deberíamos estar siempre dispuestos a servir con una actitud de humildad, de agradecimiento, de gozo, por el solo hecho de que Dios nos tenga en cuenta para ser colaboradores suyos en el cumplimiento de sus propósitos. Dios quería usar a Pedro para que fuera testigo de primera mano de la salvación de Cornelio y de todos los que había en su casa. Solo entonces el apóstol estaría preparado para aceptar totalmente a los gentiles como iguales en la iglesia. Vamos a pasar ahora a ver la preparación de Pedro, en los versículos del 9 al 20. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también de reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro».
Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no acertaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio que estaban preguntando por la casa de Simón se presentaron a la puerta. Llamaron y averiguando si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión. Y el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. En Jope, Dios estaba preparando también a Pedro para el encuentro. Al día siguiente, mientras los enviados de Cornelio aún estaban de camino, Pedro tuvo una visión. Mientras oraba, al igual que Cornelio, y cuando eran sobre las 12 de la mañana, de repente tuvo mucha hambre. Probablemente Pedro estaba saliendo de un tiempo de ayuno. Y vio una gran sábana que bajaba del cielo y en la que había revuelto animales puros e impuros. Entonces Dios le decía que comiera de ellos. Si os dais cuenta, la visión está relacionada con su necesidad física, con su sensación de hambre. Dios le decía que comiera de estos animales, a lo que él se negó varias veces. Sabemos que Pedro era un judío de pura cepa, con los mandamientos del Antiguo Testamento y las costumbres judías bien marcadas en su mente. Él sabía que Dios había establecido determinadas prohibiciones en cuanto a los alimentos y él no estaba dispuesto a desobedecerlas. Mirad lo que dice en Levítico capítulo 20, versículos 25 y 26. Dice: vosotros debéis distinguir entre animales puros y los impuros, entre las aves puras y las impuras. Dios previamente había dicho qué animales eran puros y cuáles eran impuros. Dice: no os hagáis detestables vosotros mismos por causa de animales, de aves o de cualquier otra alimaña que se arrastra por el suelo, pues yo os lo he señalado como impuro. Sed, pues, vosotros santos, porque yo el Señor soy santo, y os he distinguido de entre las demás naciones. Pero desde la venida del nuevo pacto y el llamado a un nuevo pueblo, la Iglesia, la época de las restricciones terminó, y Pedro iba a descubrirlo muy pronto. En su visión, Dios le ordenó que comiera de aquellos animales, pero Pedro, igual que cualquier otro judío devoto, se horrorizó solamente de pensarlo. Él protestó: Señor, jamás he comido cosa inmunda o impura. Él siempre había cumplido las leyes sobre la alimentación y no estaba dispuesto a quebrantarlas ahora. Pedro estaba comprometido con su obediencia y con su devoción a Dios. ¿Cómo dejar de lado todo eso así de repente sin que eso le provocara problemas graves de conciencia? Pedro se resistió al mensaje y por eso Dios le insistió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Dios es soberano para dictar leyes y Dios es soberano para ponerle fin cuando Él considera oportuno. Pero tan arraigadas estaban estas normas en Pedro que él no lograba entender lo que estaba sucediendo. Aquella escena se repitió por 3 veces hasta que Pedro empezó a convencerse y luego la sábana fue recogida al cielo y la visión terminó. Esta visión dejó a Pedro completamente perplejo, desorientado, confundido. Él sabía que procedía de Dios, pero no entendía que la visión tenía un doble significado. Por un lado, Dios estaba aboliendo las restricciones alimenticias del Antiguo Testamento. Y por otro lado, y esto es lo más importante, Dios estaba derribando el muro que separaba a los judíos de los gentiles. Estaba eliminando la separación que había habido entre estos dos pueblos desde hace siglos. La visión simbolizaba a los judíos, animales puros, y a los gentiles, animales impuros, todos juntos en un solo cuerpo, en la Iglesia. Y era Dios quien estaba derribando esta barrera, no Pedro. Pedro solamente iba a ser un mensajero, un testigo de esto. Entonces, en ese momento en el que Pedro se sentía más confundido, más desorientado, tratando de entender lo que Dios le estaba diciendo, llegaron los enviados de Cornelio y preguntaron por él. Seguramente la presencia de gentiles, y más aún teniendo en cuenta que entre ellos iba un soldado romano, incomodó al dueño de la casa. Hay que recordar que ni el dueño de la casa ni los que allí habían tenido ninguna visión ni ningún aviso de que estos visitantes se iban a presentar allí. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Pedro, no sabemos cómo, que esos hombres habían sido enviados por Dios y que no debía dudar en ir con ellos, no debía temer. Había llegado el momento del encuentro que arrojaría luz sobre el entendimiento de Pedro. Él bajaba de la azotea dándole vueltas a una frase. Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común. Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Y él baja y se encuentra con personas que hasta ese momento para él eran inmundas, eran impuras. Así que Pedro empieza a comprender y a vencer el prejuicio de no juntarse con gentiles. En segundo lugar, vamos a ver la obediencia, entre los versículos 21 y el 33. Continúa el texto diciendo: Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que buscáis. ¿Qué asunto os ha traído por aquí?
Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarte a su casa para escuchar lo que tú tienes que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos más íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Le adoró, traduce la Reina Valera. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: vosotros sabéis muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando enviaste a por mí vine sin poner ninguna objeción. Ahora permitidme que os pregunte: ¿para qué me habéis hecho venir? Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tu obra de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga. La Biblia enseña reiteradamente que la obediencia acompaña a la fe verdadera. Y tanto Pedro como Cornelio obedecieron, son un ejemplo de obediencia, una obediencia que denota fe. Lo mismo que Cornelio, Pedro obedeció, aunque seguramente no entendía bien lo que estaba sucediendo. Él bajó a donde estaban los visitantes y les dijo: yo soy el que buscáis, ¿qué os trae por aquí? Entonces ellos le cuentan quién es Cornelio y lo que pasó en su casa, y le dicen que allí en Cesarea lo están esperando. Y Lucas no lo dice, pero yo estoy seguro de que si Pedro estaba asombrado de la visión que acababa de tener, el hecho de escuchar que un centurión romano había tenido una visión divina y lo estaba invitando a su casa, lo estaría dejando aún más perplejo. Entonces Pedro hizo algo sorprendente, invitando a los viajeros a entrar, a asearse, a comer y a pasar la noche allí con ellos. Que un judío devoto como Pedro hiciera algo así con unos gentiles, entre los que había un soldado romano, era algo impensable. Pero Pedro había comenzado a entender, aunque quizás no completamente, que debía dejar a un lado los prejuicios con los que se había criado. Hasta el día siguiente no salieron de viaje hacia Cesarea porque tenían como 10 horas de camino a pie. Así que seguro que todos tuvieron tiempo de hablar, de conocerse un poco más. Seguro que los mensajeros le contaron a Pedro con más detalle cómo era Cornelio y cómo en su casa se adoraba al Dios de los judíos. Y Pedro tuvo tiempo de ir asimilando la idea de que Dios, en su soberanía, estaba poniendo fin a la separación entre judíos y gentiles. Así que al día siguiente, 10 personas salieron de viaje hacia Cesarea. Los 3 enviados de Cornelio, Pedro y 6 hermanos de Jope, 6 judíos cristianos que acompañaron a Pedro. Nadie le dijo a Pedro que llamara a estos 6 hermanos, pero de alguna manera Dios lo dirigió a tomar esta decisión. Y aunque puede parecer algo insignificante, tuvo su importancia más adelante, ya que estos 6 hombres presenciaron cosas que luego tendrían que testificar más adelante. Después de otro día más de viaje y de hacer noche en el camino, llegaron a Cesarea y algo extraordinario, nunca antes visto, iba a suceder. 7 judíos devotos iban a entrar voluntariamente en la casa de unos gentiles romanos. Cornelio los estaba esperando y había convocado a sus familiares y amigos más cercanos para que estuvieran allí cuando Pedro llegara. Cornelio sabía que algo muy importante iba a suceder después de la visita del ángel, así que quiso compartirlo con las personas más queridas para él. Dios tampoco le había ordenado que reuniera a sus seres queridos, pero en su soberanía Cornelio fue movido a invitarlos, y aquella decisión fue de gran bendición para todos los que decidieron acudir. Y yo me pregunto, ¿tenemos nosotros la misma inquietud, el mismo deseo de que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras personas más cercanas escuchen el Evangelio? ¿O es precisamente con esas personas con las que más trabajo nos cuesta encontrar las oportunidades para compartir nuestra fe? Cuando Pedro llegó, Cornelio se postró arrodillado a sus pies y dice la traducción Reina Valera y otras traducciones dicen que adoró. Seguro que Pedro se sorprendió de ver a un oficial de alto rango del ejército romano arrodillado a sus pies, a los pies de un judío. Pero su reacción inmediata debería hacer reflexionar a todos aquellos que defienden la adoración a los santos.
Pedro agarró hacia arriba a Cornelio y le dijo: levántate, pues yo mismo soy hombre. En otras palabras, le estaba diciendo: Dios es el único que merece adoración, yo soy un hombre igual que tú. En Hechos 14, versículos del 11 al 15, Pablo y Bernabé también se escandalizaron cuando recibieron la adoración de la gente. Incluso los ángeles rechazan la adoración, y esto podemos verlo en Apocalipsis 22, del 8 al 9, cuando Juan se postró ante un ángel. Estos versículos dicen: yo, Juan, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú, como tu hermano los profetas, y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Adora solo a Dios. Cuando Pedro entró, se encontró allí con mucha gente. Y dirigiéndose a este grupo de gentiles, Pedro les advirtió que ni él ni sus 6 compañeros debían estar allí, ya que de todo era conocido que para los judíos era abominable juntarse con gentiles, juntarse con extranjeros, mucho más con romanos. Y todavía peor, dentro de su propia casa. Era algo insólito, y por eso Pedro le explica que es Dios quien le ha empezado a mostrar que ya no debe ver a los gentiles como impuros o inmundos, sino como iguales ante el Señor. Entonces le pregunta a Cornelio: ¿para qué me habéis hecho venir? Pedro aún no estaba seguro de qué hacía allí exactamente. Él sabía que todo formaba parte de un plan perfecto de Dios, pero él no sabía qué venía a continuación. Entonces Cornelio, entre los versículos 31 y al 33, le cuenta con detalle la visión que tuvo y que lo que espera de él es escuchar de su boca el mensaje que Dios le haya dado para ello. Qué maravillosa oportunidad de predicar el Evangelio, ¿verdad? Muchas veces tratamos de encontrar con la gente, con los compañeros, con amigos, con familiares, el momento adecuado para compartir nuestra fe. Que surge el tema para hablar de Dios. Y en esta ocasión, Pedro se encuentra con una casa llena de personas que están deseando escuchar, que se han reunido única y exclusivamente para eso, y que llevan días esperando oír el mensaje de la salvación. ¡Qué extraordinario! Así que Pedro y Cornelio habían sido preparados por Dios de manera extraordinaria y soberana. Y ambos respondieron obedientemente a las instrucciones que Dios les dio, demostrando así fe verdadera. Así que todo estaba dispuesto para la presentación del Evangelio por parte de Pedro. Y este es nuestro tercer punto, la presentación del Evangelio, en los versículos del 34 al 43. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad Dios no tiene favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Vosotros conocéis este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, perdón de pecados. En contraste con los sermones acusadores de Pentecostés, del Pórtico de Salomón y en su defensa frente al concilio, Pedro hace ahora una presentación sencilla de las verdades del Evangelio. La frase abriendo la boca es una expresión coloquial griega que denota la importancia de lo que se va a decir a continuación. Y mirando a una extraña audiencia formada por gentiles, muchos de ellos pertenecientes a la nación invasora de Roma, Pedro acaba por admitir que la barrera que aún podía quedar en su mente entre judío y gentil estaba siendo derribada por Dios. Él dice: en verdad comprendo, ahora estaba entendiendo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme. Los judíos de la época asumían la doctrina de que Dios había hecho un pacto con Abraham y sus descendientes, y de que ellos, los judíos, eran el pueblo escogido por Dios, y despreciaban a los gentiles porque, según ellos, Dios lo había rechazado y le había negado sus bendiciones. Y aunque los judíos también sabían que Dios le había dicho a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y esta promesa se repite hasta por 4 veces en Génesis, capítulo 12, 18, 22 y 26. Ellos, y Pedro, concretamente en este caso, no lograban entender todavía el alcance real de esa promesa.
Por eso Pedro está admitiendo ahora que esto es completamente nuevo para él. Y solamente ahora estaba entendiendo que la Iglesia debía incluir a personas de toda nación, de toda raza, de toda cultura. Además, seguro que Pedro recordaba las palabras de Jesús en Mateo 28, cuando les dijo: id y haced discípulos de todas las naciones. Probablemente los discípulos en ese momento entendían que el Evangelio debía ser proclamado a los judíos dispersos en las naciones, pero ahora Pedro se estaba dando cuenta de que esto no era así, sino que la salvación debía llegar a toda la humanidad. Pablo más adelante también confirmó esta verdad cuando le escribió a los romanos, en el capítulo 3, versículos 29 al 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión. Y Pedro confiesa que en toda nación Dios se agrada de quien le teme y hace justicia. Y hay que tener cuidado con esto, porque algunos han malinterpretado este versículo como si enseñara que Dios acepta a todos los que hacen buena obra con un corazón sincero. Y esto es totalmente absurdo y además incongruente con este mismo texto, porque en tal caso, Cornelio habría sido salvo por su buena obra y por sus oraciones. Él no hubiera necesitado la visita de Pedro para que le comunicara el mensaje de salvación únicamente por medio de Jesús. En un sermón anterior, como hemos visto, en Hechos 4:12, Pedro ya había proclamado que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado al hombre, mediante el cual podamos ser salvos, solamente el de Jesucristo. Y esto es exactamente lo que Pedro había venido a predicar en casa de Cornelio, del centurión romano. Pedro continúa diciendo a su audiencia que el mensaje de salvación de Dios vino primero a la nación de Israel y que el mensaje proclama paz por medio de Jesucristo. ¿De qué paz está hablando? ¿De qué paz se trata? Bueno, dice Romanos 3, versículo 23, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, expulsados fuera de la gloria de Dios. Más adelante, Romanos 5, versículo 10, dice que siendo enemigos de Dios por causa del pecado, fuimos reconciliados con Él por medio de la muerte de su Hijo. El ser humano estaba en guerra contra Dios por causa del pecado y la muerte de Cristo en nuestro lugar derribó la enemistad que existía entre un Dios santo y el ser humano pecador. Eso sí, con la única condición, con la condición indispensable de creer, de ir a Cristo en arrepentimiento y fe. En palabras de Pablo, en 2 Corintios 5:19, él dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y Colosenses 1:20 dice: estaba haciendo la paz mediante su sangre en la cruz. La salvación se ofrece a todos, porque como dijo Pedro a Cornelio, Jesús es Señor de todos los que creen. Pedro continúa diciendo: vosotros sabéis lo que ocurrió, refiriéndose a Jesús. Él daba por hecho que todos los que había allí habían oído sobre Jesús. Era imposible que no supieran quién era. Cesarea era la sede del gobierno romano de la provincia de Judea, y por eso Cornelio y todos los que había allí sabían lo que se hablaba de Jesús, cómo vivió, qué enseñaba, los milagros que hacía, cómo había sanado a mucha gente de sus enfermedades e incluso de posesiones demoníacas. Y también sabían lo que había pasado después, cuando fue arrestado y fue asesinado en la cruz. Entonces Pedro añade que tanto él como los demás apóstoles son testigos presenciales de todo aquello. No eran fábulas, no eran rumores. Él está diciendo: yo lo he visto con mis propios ojos. Y después de declararse testigo de todo lo que Jesús hizo en vida, Pedro declara que también fue testigo de la muerte, de la resurrección y de las apariciones posteriores de Jesús. Parece que Lucas no registra todo el sermón de Pedro, sino más bien un bosquejo. Seguramente Pedro les contó a Cornelio y a los de su casa lo que hoy podemos leer en el Evangelio de Marcos. Sabemos que Marcos no fue un discípulo directo de Jesús, sino que su evangelio recoge el testimonio de Pedro. Así que a Pedro le llevaría bastante tiempo este sermón en casa de Cornelio. Y es cierto que todos los allí presentes seguramente habían oído sobre Jesús, sobre su vida y sobre su muerte. Pero también es muy probable que no hubieran escuchado sobre su resurrección, y mucho menos sobre sus apariciones posteriores, ya que solamente habían sido unos pocos los escogidos, los más allegados a Jesús, para tener el privilegio de verlo después de resucitado. Solamente una vez Jesús se apareció a más de 500 cristianos a la vez, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Dios eligió solamente a unos pocos para que llevaran al mundo el mensaje de que Jesús había resucitado de los muertos. Y la explicación de Pedro de que comieron y bebieron con él no es de poca importancia, porque a lo largo de la historia
Muchos herejes han negado la verdad de la resurrección física de Cristo, argumentando que las apariciones de Jesús podrían ser espirituales, podrían ser manifestaciones espirituales. Jesús resucitó con un cuerpo físico, un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo que aún tenía las marcas de los clavos, las marcas de la lanza, un cuerpo que podía comer y podía beber. Y Pedro había visto esas marcas, Pedro había visto el agujero de la lanza, Pedro había comido y había bebido con el Señor después de resucitar, así que él estaba absolutamente seguro de la resurrección de Jesús y por eso la proclamaba con valentía y con autoridad donde quiera que predicaba. Y al final de su mensaje Pedro les da una advertencia. Jesús es a quien Dios ha puesto como juez sobre vivos y muertos. Para toda persona en la historia de la humanidad, escúchame bien, para toda persona en la historia de la humanidad Jesús será juez o salvador. No hay posibilidad de escapar de eso. De forma irremediable, todo ser humano se va a encontrar cara a cara con Jesús algún día. Y ahora tenemos la oportunidad de escoger, de elegir cómo vamos a afrontar ese encuentro. ¿Recibiendo una sentencia de condenación y pasando la eternidad en el infierno? ¿O siendo absuelto y recibiendo la salvación y la vida eterna con Él? Ahora, hoy es el momento de tomar la decisión si aún no lo ha hecho. No sabe si habrá un mañana, porque nadie es dueño de su tiempo. Por último, Pedro añadió que los profetas del Antiguo Testamento, Isaías en el capítulo 53, Jeremías en el capítulo 31, Zacarías 13, los profetas del Antiguo Testamento, que también Cornelio conocía porque era un devoto que asistía a la sinagoga, ya estos profetas prometían un Mesías que ofrecería salvación por medio del perdón de los pecados a todo aquel que en él creyera. Y esto es sumamente importante porque confirma que la gracia salvadora de Dios es universal, es decir, se ofrece a toda persona. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de Él, que todos se salven. La única condición para apropiarse de ese perdón y de esa salvación es creer, es tener fe en Jesús como Señor y como Salvador. En cuarto lugar, vamos a ver la manifestación del poder de Dios en los versículos del 44 al 46. Dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Mientras aún hablaba Pedro, su sermón fue interrumpido de manera repentina. Sin que el texto lo diga, es evidente que cuando Cornelio y los demás gentiles oyeron que a través de Jesucristo estaba disponible el perdón de los pecados, creyeron. Y la respuesta inmediata a eso fue la venida del Espíritu Santo sobre todos los que estaban escuchando y habían creído. La fe salvadora en Cristo siempre tiene como consecuencia la venida del Espíritu Santo y los no creyentes se caracterizan porque no tienen al Espíritu Santo. Esta venida del Espíritu Santo en casa de Cornelio no requirió confesión verbal, ni el bautismo, ni la imposición de manos. Simplemente escucharon, creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Y Pedro confirmó más adelante esto en Hechos 11:17 cuando dijo que Dios le había dado el mismo don que a los creyentes judíos, es decir, el Espíritu Santo al creer en el Señor Jesucristo. No puede haber tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo. Es imposible. Puede haber simpatizantes del cristianismo, que crean que Dios existe, que se encuentren a gusto en una iglesia. Pero no puede haber un cristiano verdadero sin el Espíritu Santo. Es imposible, porque el Espíritu Santo es imprescindible para la vida cristiana. Él es quien nos da poder para testificar. Él es quien nos enseña a orar, quien nos otorga la seguridad de salvación, quien sella a los creyentes para el día de la redención. Él es la garantía de nuestra herencia. Él es nuestro Maestro, quien nos capacita para obedecer los mandamientos de Dios, quien produce en nosotros los frutos del Espíritu. Así que es imposible que un cristiano verdadero no tenga el Espíritu Santo. Y dice a continuación que los judíos que acompañaban a Pedro se sorprendieron mucho de ver que los gentiles recibían el Espíritu Santo. Dice literalmente que quedaron atónitos, con la boca abierta. Ellos probablemente estaban entendiendo también que los gentiles podían recibir el perdón de los pecados por medio de la fe en Jesús, pero no se imaginaban que estos gentiles romanos podían recibir lo mismo que ellos, el Espíritu Santo, y ver en ellos las pruebas evidentes del Espíritu Santo, como hablar en lengua, como hablar y glorificar a Dios con un gozo incontenible, los estaba dejando estupefactos. No sabemos qué tipo de lengua hablaron estos gentiles. En Pentecostés dice otras lenguas, refiriéndose a otro idioma. Pero esto no es motivo para argumentar que siempre se deba esperar el hablar en lengua
después de haber recibido el Espíritu Santo. Esto fue simplemente una prueba visible, como en Pentecostés, de lo que había pasado de forma invisible en sus corazones. Y era una prueba necesaria para que los judíos que acompañaban a Pedro pudieran tener la seguridad de que la salvación también había llegado a los gentiles y pudieran así testificarlo más adelante. En quinto lugar, vamos a ver la confesión, una confesión simbólica. Versículos 47 y la primera parte del 48 dice: dijo Pedro, ¿acaso alguien puede negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo de igual manera que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. La pregunta que hizo Pedro fue meramente retórica, no necesitaba respuesta. El eunuco etíope hizo la misma pregunta a Felipe antes de ser bautizado. Como es habitual en el Nuevo Testamento, el bautismo sigue a la salvación. El argumento de Pedro para bautizar a Cornelio y a los de su casa es que habían creído y habían recibido el Espíritu Santo, así que innegablemente eran salvos. Así que vemos también que el bautismo no juega ningún papel en la salvación. El bautismo es simplemente el medio por el cual los creyentes confiesan públicamente de forma simbólica la transformación interior que han experimentado. A los gentiles que habían estado allí, escuchando la predicación de Pedro, no les dio tiempo a confesar su fe. Directamente recibieron el Espíritu Santo en el mismo momento de creer. Pero con sus manifestaciones del Espíritu Santo en sus vidas, con sus expresiones de alabanza a Dios y su gozo incontenible y su posterior bautismo, estaban confesando su fe en Cristo para salvación. Y en lugar de ser Pedro quien llevara a cabo los bautismos, él mandó que sus acompañantes fueran los que bautizaran a los recién convertidos. Pedro no quería ningún protagonismo. Y además de esta manera involucró a los judíos en algo tan importante como la inclusión de los gentiles dentro de la iglesia. Así ellos estarían aún más dispuestos a apoyar esta realidad tan importante más adelante, cuando fue necesario que la defendieran en Jerusalén. Y por último vamos a ver la comunión. En la última parte del versículo 48 dice: entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Tanto Cornelio como su allegado experimentaron inmediatamente el gozo y la alegría de tener comunión con quienes compartían la misma fe. Así que quisieron aprovechar la oportunidad de aprender de Pedro todo lo que pudieran acerca del Señor Jesús y de la salvación. Cornelio y todos los que había en su casa le rogaron a Pedro y a sus acompañantes que se quedaran allí con ellos algunos días. Y es que el deseo de la comunión cristiana y de aprender más sobre Dios y sobre el Evangelio es siempre una señal de fe verdadera. Hemos visto en este capítulo 10, de hecho, la inclusión de los gentiles en la iglesia. Más tarde, Pedro describió esta fabulosa experiencia en Hechos capítulo 15, versículos 7 y 8. Él dice: hermanos, vosotros sabéis cómo hace ya algún tiempo Dios me escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y nosotros, todos los que estamos aquí, también somos beneficiarios de aquello que sucedió en casa de Cornelio. Cuando Dios derribó la barrera que había entre judíos y gentiles y abrió la salvación a toda la humanidad por igual, nosotros mismos, que no somos judíos, que somos gentiles, recibimos la oportunidad también de ser herederos de las promesas de Dios por medio de la fe en Cristo. Así que, como dice el archiconocido versículo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo entero, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna, una vida plena y abundante que podemos empezar a disfrutar desde ya, aquí y ahora, gracias a la obra de Cristo. Amén. Gloria a Él. Señor, quiero darte las gracias por tu palabra, quiero darte las gracias, Señor, por esta historia, Señor, porque a través de ella podemos ver cómo en tu soberanía, Señor, tú obras con poder. Darte las gracias, Señor, porque para ti no hay acepción de personas, Señor, tú eres un Dios justo. Todos somos merecedores del infierno, Señor, todos somos pecadores y todos necesitamos de tu gracia, Señor, y todos tenemos la oportunidad de ser salvos por medio de la sangre de Cristo. Señor, y te pedimos que tú derribes en nuestra mente la barrera, Señor, que muchas veces nosotros levantamos con otras personas, con los no creyentes, con algunas personas que quizás tengan un carácter más duro o que te rechazan de una forma más abierta, Señor. Para ti no hay barreras, para ti no hay personas imposibles ni siquiera difíciles, Señor. Así que ayúdanos a verte como el Dios Todopoderoso que puede vencer cualquier barrera y que puede destruir la coraza de cualquier corazón, Señor. Úsanos
para llevar el Evangelio y para llevar la salvación, Señor, como tú hiciste con Pedro. En el nombre de Jesús. Amén.